Ocho rapaces que vaya a comenzar algo que mola. No. Hola, muy buenas tardes, cocteleros y cocteleras. Retomamos nuestros programas con un tema que afecta a todas las personas con diversidad funcional. La curatela es una figura útil en los casos de tener diversidad funcional o minoría de edad, en los que no es necesario un control permanente. El curador se encarga de asistir a la persona en los actos en los que sea necesario. La diferencia entre curatela y tutela es la siguiente. En la curatela no existe la obligación de cuidar a la persona, mientras que en la tutela sí. Hoy en nuestro estudio tenemos a Lola, abogada de la Federación ASPAT de Galicia. Ella nos dirá cuáles son las diferencias en términos legales entre tutela y curatela. Vamos con las preguntas. Buenas tardes, compañera, ¿qué tal? ¿Cómo crees que se tomaron las familias el cambio? Pues el cambio que surgió con la Ley 8/2021, al principio, creo que a las familias les preocupó bastante porque supone un cambio total del sistema. Hablábamos antes de un sistema de incapacitaciones en el que se sustituía a la persona a la hora de tomar decisiones a un sistema de medidas de apoyo. Es decir, acompañar a la persona teniendo en cuenta sus habilidades y necesidades para que tome sus propias decisiones. Entonces, al principio las familias les dio un poco de miedo en el sentido de que veían a sus hijos o hijas con discapacidad que podían estar menos protegidas por el sistema nuevo. Que ahora todas las sentencias de incapacitación del anterior sistema que establecían pues una tutela o una prórroga de la patria potestad, es decir, que los padres y madres seguían siendo los tutores de sus hijos o de sus hijas como si siguieran siendo menores de edad, todas esas sentencias hay que cambiarlas y hay que adaptarlas al nuevo sistema de medidas de apoyo. Entonces, las principales dudas que surgen es cómo hay que hacer ese procedimiento, cómo hay que cambiar esas sentencias para adaptar al nuevo sistema y luego, las formas que hay ahora para dar esos apoyos a las personas. Antes hablábamos de tutela y de patria potestad prorrogada o rehabilitada, en las que por lo general se sustituía a la persona para tomar decisiones y ahora hablamos más de medidas de apoyo, de la curatela que existía antes aunque se usaba muy poco y de la guarda de hecho, que también era una figura que existía en el anterior sistema pero era algo, por así decirlo, provisional. La curatela, que viene a ser la medida judicial de apoyo, es la que sustituye a las anteriores tutelas. Ahora las tutelas solo quedan para menores de edad y la curatela puede ser asistencial o representativa. La asistencial es aquella en la que se ayuda a la persona para que ella misma tome sus propias decisiones y la representativa es aquella más parecida a la anterior tutela y se da para casos muy excepcionales en los que la persona no puede tomar decisiones. Y luego se le da un mayor valor a lo que es la guarda de hecho, que es un apoyo informal, es decir, no nos vamos al juzgado ni hay una sentencia que diga que hay una guarda de hecho, sino que observamos lo que se da, por ejemplo, pues una familia que lleva cuidando a su hijo, a su hija o a su hermana toda la vida, que le da los apoyos que necesita y que los sigue dando. Y con eso es suficiente, cuando no hay pues mucho patrimonio que manejar. La familia funciona bien, los apoyos que se están dando con esa guarda de hecho son suficientes, se suele mantener una guarda de hecho. Y lo que está pasando con estas revisiones de sentencia es que la mayoría
se están quedando en eso, en una guarda-derecho. ¿Cómo surgió la idea del cambio de tutela a curatela y por qué? Pues surgió sobre todo en los pactos internacionales de la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad de Nueva York, que lo que establece principalmente es que las personas con discapacidad tienen que tener acceso a la justicia en las mismas condiciones que el resto de la ciudadanía. El anterior sistema que teníamos, al final lo que implicaba es que las personas con discapacidad eran ciudadanos de segunda. No podían tomar decisiones y al final se estaba aplicando las mismas restricciones a todo el mundo. Esto era totalmente contrario a los derechos de las personas con discapacidad. Entonces lo que hizo España con esta ley 8/2021 fue adaptarse a los derechos humanos de las personas con discapacidad, de establecer unas medidas de apoyo para que sean ellas las que tomen sus propias decisiones, pero con los apoyos que necesiten para aquellos actos que sean necesarios y para decisiones que no necesitan ayuda o pueden necesitar más apoyos o menos apoyos. Entonces hablamos de un sistema a medida para cada persona. ¿Qué crees tú a nivel personal? A nivel personal creo que es un cambio muy importante, que era totalmente necesario, por eso que os comentaba antes, ¿no? De considerar a las personas con discapacidad con sujetos plenos de derechos y de obligaciones también, y que tienen que poder ejercerlos con las ayudas que sean necesarias, pero que sean ellos mismos quienes tomen sus propias decisiones. Ya no hablar de personas incapacitadas judicialmente o sin capacidad de obrar, que es lo que antes hablábamos de ser titular de derechos y obligaciones y poder ejercerlo. Todas las personas tenemos derecho a poder ejercer nuestros derechos, nuestras libertades y cumplir también con nuestras obligaciones. ¿Cómo no se afecta directamente? Pues por un lado están las sentencias anteriores al sistema, que las hay que modificar. De hecho, la ley establecía que todas esas sentencias se tenían que cambiar en un plazo de 3 años, es decir, terminan ahora, ese plazo termina ahora en septiembre de 2024. Y luego, por otro lado, están aquellas personas que no tienen todavía medidas de apoyo y hay que establecerlas. Sobre todo, esta ley de lo que habla es de hacer un traje a medida para cada persona. Y en lo que se le da mucha importancia también, y a mí eso me parece algo fundamental, es que cada persona, en la medida que pueda, establezca sus propias medidas. ¿Para qué necesita ayuda? ¿Quién quiere que se la dé? ¿Y cómo? Y eso es algo bastante importante, sobre todo en el respeto a las personas y en su dignidad. ¿Qué cambios notables hay en la ley? Pues los principales cambios son que ya no vamos a hablar de personas incapacitadas judicialmente, ni con capacidad jurídica modificada. Todas las personas tenemos la misma capacidad jurídica. Tampoco se va a hablar de incapacitación o de tutelas. La tutela desaparece. Ahora podemos hablar de curatela representativa o curatela asistencial o de otras medidas de apoyo como la guarda-derecho. También, eso ya se había hecho en años anteriores con todo esto que os comentaba de la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad, pero antes en esas sentencias se le podía prohibir a una persona con discapacidad que hiciera testamento o que pudiera votar. Desde 2018 las personas con discapacidad pueden votar, pero sí que tenían restringido, por ejemplo, su derecho a hacer su propio testamento. Se tiene que tener en cuenta la voluntad, deseos y preferencias. Toda esta ley habla de tener en cuenta los deseos, voluntad y preferencias de la persona, algo de lo que no se hablaba antes en la ley. El sistema anterior se basaba en un sistema muy paternalista o proteccionista de proteger a la persona con discapacidad, tomar decisiones por ella, intentar cuidarla lo mejor posible, pero sin tener en cuenta a la persona con discapacidad. Aquí lo que va a importar más son sus deseos, la voluntad que expresen o las decisiones que tomen. Y eso también implica el derecho a equivocarse. Es decir, si una persona toma su decisión e igual no es la más adecuada, también hay que respetarla. Pero sobre todo, hablar de los apoyos que necesita la persona en concreto, no como antes. Antes se incapacitaba a la gente del mismo modo. Y luego había muchos casos, sobre todo en parálisis cerebral, en que una persona por no tener comunicación oral se le incapacitaba judicialmente.
¿Qué vamos a poder hacer y qué no con esta nueva ley? Pues lo principal, tomar decisiones por vosotros mismos. A ver, hay que ver, claro, cada caso en concreto, las necesidades de apoyo que tenga cada persona. Habrá personas con muchas necesidades de apoyo que no puedan tomar muchas decisiones, pero otras que igual antes estaban incapacitadas, aunque tuvieran muchas habilidades. ¿Qué cosas no se pueden hacer? Pues lo que no se puede hacer es decidir por otra persona cuando ella puede tomar decisiones y principalmente tener en cuenta eso, sus deseos, apoyarla para que cada vez necesite menos apoyos, ¿vale? Participar pues en que ella tome sus decisiones, ir acompañándola. Sobre todo, hablamos de apoyos, pero también pues, de un acompañamiento, ¿no? De una ayuda que suponga que esa persona libremente pueda ir decidiendo. En aquello que pueda, habrá personas que seguirán sin poder tomar sus propias decisiones y habrá que apoyarlas, pues incluso tener que decidir por ellas, pero sobre todo teniendo en cuenta pues, cuáles son sus preferencias o lo que es mejor para ella. En los casos en que puedan tomar decisiones, pues eso va a ser lo más importante y que cada vez puedan tomar decisiones. También tenemos que tener en cuenta, y yo creo que es algo que es en las discapacidades con grandes necesidades de apoyo, la falta de experiencias vividas. Muchas veces no es tanto las limitaciones o necesidades que pueda tener una persona, sino la falta de experiencias vividas. Las familias de las entidades pues, estaban bastante preocupadas, las entidades también, y eso poco a poco se ha ido normalizando, pero lo que sí que noto es que sigue habiendo pues, la necesidad de un cambio muy importante, sobre todo en la sociedad, y principalmente en la Administración de Justicia, es decir, en Fiscalía, juzgados, funcionariado, etcétera. Sigue habiendo esa visión pues, incapacitante de la persona. Las familias al principio estaban un poco pues, estresadas, es lo normal, pero al final, analizando los casos, yo la verdad de lo que me he dado cuenta es que lo que ahora les piden que tienen que hacer es lo que llevan haciendo toda su vida. Tener en cuenta las decisiones, las preferencias de la persona, ayudarla a que ella misma tome sus decisiones, es lo que ya venían haciendo. Y la mayoría de casos no supone un cambio tan grande por eso, porque ya estaban haciendo las cosas bien. ¿Qué cambios hay en la ley? ¿Cómo lo viven las personas con diversidad funcional, las familias? Pues por parte de los centros, lo que ha habido sobre todo ha sido mucha formación en el nuevo sistema de medidas, cómo adaptarnos a ese sistema, también formación para las familias y sobre todo para las personas con parálisis cerebral. Y partiendo de esa formación en el nuevo sistema, también pues, adaptarnos a él, a revisar sentencias y a establecer nuevas medidas de apoyo en los casos en los que no había sentencia anterior. ¿Cómo podemos trabajar las personas con diversidad funcional si nuestra familia no está de acuerdo con esta ley? ¿Qué herramientas tenemos a nuestro alcance para poder cambiarlo? Pues aquí voy a hacer un poco de publicidad y os voy a decir que tenéis un servicio de asesoramiento legal en Federación que principalmente tiene esa función, pues informar, apoyar y acompañar a las personas con parálisis cerebral en cualquier tipo de duda que tengan, a sus familias también, y pues ver cuáles son las mejores medidas de apoyo. Y sí que es cierto que hay veces que puede haber conflicto entre la persona con parálisis cerebral y su familia. Esto también es un trabajo de concienciación, sobre todo de sensibilización. Es normal también que los padres y madres vean a sus hijos y a sus hijas como niños pequeños. Es algo normal, ¿no? Creo que nos pasa a todas. Y a veces pues el tema de la discapacidad también influye un poco en que eso se siga manteniendo. Pero creo que eso es pues, mucho trabajo de sensibilización sobre todo. A ver, hay casos que son conflictivos, los hemos tenido, pero en la mayoría de casos vamos todos de la mano, tanto la familia como la persona como el sistema. Y tú decías que había casos en los que había conflicto. ¿Qué tuvisteis que hacer para que eso se solucionara? Pues en los casos de conflicto tuvimos que proponer a otra persona que ejerciera esas medidas de apoyo.
Y también hemos optado por la opción de lo que antes se llamaban fundaciones tutelares, ahora son fundaciones de medidas de apoyo, que también lo tiene la Xunta de Galicia, tiene una entidad pública, la Xunta, la Funga, y luego hay otras fundaciones, por ejemplo Sálvora, que también son fundaciones, que se encargan de prestar esas medidas de apoyo. Cuando vemos que no se pueden ejercer bien las medidas de apoyo por parte de la familia, amistades incluso, porque a veces pues también las amistades son más familia que la verdadera familia. Cuando no tenemos esa posibilidad, recurrimos a ese recurso, pero lo principal aquí es saber a quién quiere la persona con parálisis cerebral, a quién elige. ¿Qué información tiene que saber un curador para influir lo menos posible su decisión con la nuestra? Lo más importante para una persona que sea un curador, un guardador de hecho, que ejerce medidas de apoyo, es conocer a la persona, conocer los deseos, la voluntad y preferencias de la persona. Sé que me repito mucho diciéndolo, pero es importantísimo y es en lo que se basa toda esta ley, en la decisión que tome esa persona. Lo que tiene que saber, en primer lugar, es eso. Tiene que acompañar a la persona. Tiene que saber pues, cuál es su estilo de vida, cuáles son sus gustos y acompañarla, tener contacto con ella. Porque pensad, por ejemplo, en una fundación o una institución que ni vive con la persona, tendrá que conocerla. Si, por ejemplo, pues es un familiar o una amistad, pues ya los conocerá. Y luego también lo que tiene que tener muy claro son las obligaciones que la ley establece, sobre todo en el caso de los curadores representativos, que son aquellos que tienen que representar a la persona para que tome una decisión. Imaginaos, por ejemplo, vender una casa, ¿vale? Si la persona con discapacidad no puede tomar esa decisión porque no puede expresar su voluntad o no entiende las implicaciones que tiene pues, la venta de una casa, pues quien ejerza esas medidas de apoyo, que puede ser pues, la persona curadora o guardadora de hecho, tiene que pedirle permiso al juez. Tenemos que hacer un procedimiento ante el juzgado y pedir permiso. Luego también hay que hacer inventario, es decir, qué cosas tiene la persona con discapacidad. Y luego también, en muchos casos, rendir cuentas. En la sentencia que establece esa curatela, se ponen las obligaciones que tiene que cumplir la persona curadora. ¿Qué diferencia? Porque estabas hablando de guardadora de hecho, curatela y tal. ¿Qué diferencia hay entre un curador de hecho, por ejemplo, y una curatela? Vale, la principal diferencia es que la curatela es una medida judicial de apoyo, es decir, que quien establece esa medida de apoyo tiene que ser por un procedimiento ante un juzgado o puede ser a través de unas medidas voluntarias de que la persona decide que quiere una curatela, ¿vale? Y luego se llevarían al juzgado y se establecerían allí. La guarda de hecho es el apoyo informal, es decir, no hay ningún papel que nos diga que esa persona es guardadora de hecho, pero por el paso del tiempo, por el contacto con la persona, por la ayuda que le da en la toma de decisiones, sí que está ejerciendo ese apoyo. Pasa pues muchas veces pues la propia familia. Lo bueno de esta ley es que al reconocer la guarda de hecho como una institución está dándole reconocimiento a la labor que llevan haciendo las familias toda su vida. No hace falta que nos vayamos al juzgado, la guarda de hecho es suficiente, ¿no? ¿Por qué? Pues porque no hay un patrimonio muy, muy grande que manejar. La familia funciona perfectamente. Se está dando el apoyo que necesita la persona. Pues no hace falta que nos vayamos al juzgado y que su señoría establezca que pues, los padres son los curadores de una persona. Y luego, por otro lado, que también es una opción muy importante y creo que es la más importante de todas, son las medidas voluntarias de apoyo. Es decir, se suelen hacer ante notaría y es la persona con parálisis cerebral la que decide pues qué medida de apoyo quiere, para qué. Por ejemplo, puede ser para temas de salud o para temas económicos, pero no para el resto de cosas.
Y del mismo modo que puede elegir la persona que quiere que le dé apoyos, también puede establecer quién no quiere que le dé esos apoyos. O sea, igual de importante que es elegir a la persona que quieres que sea, también lo está decir quién no quieres que sea. Al ser discapacitado, ¿podría ser yo mi propio tutor legal? A ver, tú misma no vas a ser curadora de ti mismo, ¿no? Es decir, si yo puedo tomar mis propias decisiones, no necesito ninguna medida de apoyo. También puede pasar que haya decisiones que pueda tomar sola y que para otras sí que necesite ayuda. Entonces, para esas cosas, imaginaos, pues para temas de gestión patrimonial o de dinero, ¿no? Pues ahí es donde necesitaría una persona. Pero, por ejemplo, para decidir dónde quiero vivir, qué quiero comer, qué tratamientos médicos quiero tener o no, eso igual no necesito ayuda. Por eso hablamos del traje a medida. Esta pregunta iba de parte de mi compañero Nacho. En caso de tener que cambiar el curador, ¿qué hay que hacer? Si tenemos que cambiar a la persona encargada de la curatela, también nos iríamos a un procedimiento judicial. Se llama remoción de curador, ¿vale? Es decir, quitamos a un curador, puede ser por varios motivos. Imaginaos que el curador fallece o que enferma y en ese momento pues ya no puede seguir dando los apoyos o está haciendo una mala gestión. ¿Qué puede pasar? Ahí también se iniciaría un procedimiento para escoger una persona más adecuada para esos apoyos y teniendo en cuenta siempre los deseos de la persona que va a recibir esos apoyos. Hablando Antía, yo me decía que todos vamos a pasar a ver esas medidas. Yo no estoy tutelada ni curatelada ni nada. ¿Tendría yo también que pasar a revisar o no? No. Vamos a ver, las medidas de apoyo las necesitan personas con discapacidad intelectual, ¿vale? Que no pueden tomar decisiones en todos los aspectos de la vida, ¿vale? Es decir, una persona porque tenga discapacidad no tiene por qué tener medidas de apoyo. Solo tendrá medidas de apoyo cuando las necesite para tomar decisiones. Entonces, luego tenemos las personas que han sido incapacitadas judicialmente por el sistema anterior, que tienen una sentencia de incapacitación y esas las tenemos que revisar. Y hay otras personas que sí que tienen medidas de apoyo, pero que no están, o están establecidas por el sistema nuevo, o que no hay ningún papel, por así decirlo, pero que sí que tienen medidas de apoyo. Tenemos que distinguir como esos tres casos, ¿no? Cuando tengan sentencia de incapacitación antigua, tenemos que revisarla. Que necesitan medidas de apoyo, las estableceremos. Y luego habrá personas que no necesitan medidas de apoyo. Entonces, en función del caso, veremos pues lo que tenemos que hacer. Quizás no tenemos que hacer nada más. Muchas gracias, Lola, por aclararnos todas las dudas surgidas sobre este tema. Y a vosotros, cocteleros y cocteleras, después de retomar los programas tras este parón para regalar pilas y disfrutar del verano, esperamos que estéis disfrutando del buen tiempo. Nos escuchamos en el próximo programa. ¡Chao! You saw me back and nothing new, please don't be shy. I know that you feel like me too, don't be afraid. Give me love, baby, give me your hand now and adiós, my girl. No me voy, adiós, me fui, no me